Si eres de los pocos que todavía no te has enterado de la guerra entre Streamlabs OBS y OBS Studio, te voy a contar un poquito de qué va de forma muy resumida y luego te voy a enseñar a migrarte de Streamlabs OBS a OBS Studio, ya que seguro que después de lo que te cuento, se te quita la gana de seguir usando el programa. Está viendo solo. Vale, como veis, tenéis un tweet de Lightstream, que es un servicio creado por OBS, en el que pone lo siguiente: hola, ¿puedo copiarte los deberes? Dice, sí, cámbialo un poquito, pero que no se note que está copiado. Y luego pone apuesta y pone un payaso, ¿eh? Pues nada, eso es lo que ha pasado entre Streamlabs OBS y OBS Studio. Realmente Streamlabs hace tiempo le dijo a OBS Studio que se iban a llamar Streamlabs OBS y que si había algún problema en utilizar ese nombre. Entonces OBS Studio le respondió que por favor no lo usaran. Streamlabs OBS dijo, perdona, no he oído nada, que lo use, ¿no? Vale, pues gracias, muchas gracias. Entonces pues nada, ese fue un punto ahí que tenían ya de fricción. Y ya esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. OBS Studio tiene un servicio que se llama Lightstream y permite configurar temas de stream para Xbox. Entonces Streamlabs OS ha sacado Streamlabs Studio, en el que, como veis en la imagen, las webs son gotas idénticas de agua. Vamos, han cambiado el color y alguna foto, pero vamos, son iguales. Y esto pues nada, simplemente ha desatado la guerra y ha traído pues información y datos, pues lo que os decía. Respecto a este tema, todo el mundo, pues claro, está un poco enfadado con Streamlabs porque la verdad es que son tácticas muy sucias y la gente se quiere cambiar a OBS Studio. Lo que pasa es que no sé por qué la gente piensa que OBS Studio es un programa de edición profesional y es lo mismo, es Streamlabs OBS pero con otra apariencia, pero es lo mismo. Os voy a enseñar a usar OBS Studio a partir de vuestro Streamlabs y veréis que es súper fácil y súper sencillo. No tengáis miedo al cambio, ya que vais a salir ganando. Os lo dice vuestro viejo lesbiano de confianza, que empezó streameando en Streamlabs OBS y ahora estoy en OBS Studio y no puedo estar más contento. Por rendimiento, por funcionalidad y encima ya por filosofía de empresa, pues mejor que mejor. Así que venga, arrancamos, que vamos a ir al grano. Bueno, lo que os decía, vamos a empezar el tutorial de esta forma tan sencilla. Vamos al apartado colección de escenas, le damos a importar y en importar nos salen todos los templates que tenemos dado de alta en Streamlabs OBS. Seleccionáis uno, por ejemplo este de Fall Guys, seleccionamos y le damos a importar. Esperamos unos segunditos o unos minutitos dependiendo de lo que tarde. Y aquí veis que tengo el template de Fall Guys. Le doy. Vale, como veis, en mi template de Fall Guys tenemos definidos estas escenas y estas fuentes. Veréis que son las mismas que teníais en Streamlabs OS. Por lo tanto, no tenéis que hacer nada de nada para seguir funcionando como estabais funcionando anteriormente. Os moveréis por vuestras escenas por aquí y podréis jugar con vuestras fuentes en este apartado de aquí. Ahora bien, si queréis añadir nuevas fuentes, le dais al más y aquí tenéis captura de entrada de audio para meter un micrófono, captura de juego para capturar un juego, captura de pantalla para capturar el monitor, captura de salida de audio, captura de ventana si queréis captura por ejemplo un navegador o un reproductor, lo que sea, captura de vídeo para una capturadora, una fuente de vídeo VLC por si queréis poner un vídeo, fuente multimedia para imágenes y vídeo, galería de imágenes para múltiples imágenes, imagen para una imagen y navegador para añadir por ejemplo un elemento como este de aquí que es la meta de suscripciones de Twitch. Es decir, tenéis los mismos elementos que en Streamlabs OBS, básicamente porque Streamlabs OBS es una copia de OBS Studio y no tendréis que hacer nada más que solo importar de vuestro Streamlabs OBS para empezar a funcionar. Ahora bien, si queréis cambiar de escena, simplemente hacéis clic en la nueva escena y ya lo tendríais. ¿Veis? Fácil y sencillo. Como os digo, tenéis toda la misma configuración de Streamlabs, pero en 2 clics y en OBS Studio vais a notar una gran diferencia y también vais a notar que es muy fácil de utilizar. No tengáis miedo al cambio porque en este caso es sencillísimo. A mí me pasó que también me daba respeto porque yo empecé en Streamlabs OBS, pero he de decir que el cambio ha sido para mucho mejor. Así que no tengáis miedo. Y ahora vamos con la parte de configuración para que sepáis cómo dejarlo todo ajustadito y así tener los directos con la máxima calidad y el máximo rendimiento adaptado a vuestro PC. Para ello iríamos al apartado de archivo, ajustes y aquí pues bueno tenemos todas las propiedades y ajustes del OBS Studio. Por un lado a nosotros lo que nos interesa es el apartado de emisión, que es donde vamos a meter nuestras claves de retransmisión. Si las queremos poner personalizadas las podemos añadir. Aquí en servicio pondríamos personalizado
o podemos elegir nuestro proveedor de servicios de streaming como Twitch, YouTube, Facebook, Restream, Twitter o viceversa, hay un montón más. Yo en mi caso tengo Twitch y directamente te haces login con Twitch y te configura lo que son las claves de retransmisión y todo eso. Además de esto, importante son los apartados de salida y audio. Salida, audio y vídeo, ¿vale? Vamos por salida. En salida tenemos la tasa de bits, es decir, el bitrate que vamos a seleccionar, que va a marcar un poco la calidad de nuestro stream y la fluidez. En mi caso, como tengo buena conexión a internet y un buen ordenador, puedo poner 6000. En vuestro caso, yo os recomiendo que vayáis probando de menos a más. Y si se va viendo bien, pues vais subiendo hasta 6000. No paséis de 6000 porque 6000 es el rango máximo y no va a servir de nada que le pongáis más. Aparte de eso, en preajuste yo tengo máxima calidad y perfil high. Por otro lado, en el apartado de grabación, porque yo además de streamear suelo grabar también, a la vez que streameo, tengo configurado de la misma forma la tasa de bits en 6000, máxima calidad y high. Aparte puedo seleccionar el directorio de salida donde guardo los directos. En el apartado de audio, más de lo mismo. Lo tenemos dividido en diferentes pistas. Yo os recomiendo que lo tengáis por defecto en 192 kilobytes y yo creo que con eso os va más que de sobra. Aparte tenéis la pestaña de buffer de repetición y aquí yo lo tengo desactivado. Ahora vamos al apartado de audio. En el apartado de audio pues ponemos el audio de nuestro PC. Le pondríamos el audio del escritorio, es decir, lo que se escucha de tu ordenador, lo pondríamos por defecto porque ya lo tenemos seleccionado aquí nuestra fuente de audio. Si tú por el contrario quieres seleccionar una fuente concreta, pues la puedes cambiar aquí sin problema. Aparte luego seleccionaríamos el micrófono, nuestro micrófono o micrófonos. Yo tengo puesto aquí el micrófono mío, pero aparte puedes seleccionar varios micrófonos más. De aquí nada más reseñable que decir. Y aquí en vídeo vas a marcar la resolución, los FPS y el escalado de la imagen que estás streameando grabando. Yo lo tengo puesto a 1080p, 60 FPS y el rescalado lanzos. Pero vosotros podéis ir jugando con eso según vuestra resolución, vuestra potencia de vuestro equipo o vuestra conexión a internet, ir jugando con eso hasta encontrar el modo más óptimo. Y con esto ya tendríais configurado OBS Studio para empezar a streamear sin problemas. Con vuestro template de Streamlabs OBS Studio, en 2 clics ya tenéis en OBS Studio todo configurado para que podáis empezar a streamear sin tener que apoyar a una empresa que hace las cosas de mala forma. Yo en mi caso ya me había cambiado hace meses, pero si vosotros habéis escuchado toda la guerra y todas las sucias artimañas que han utilizado los de Streamlabs, es momento de migrar a OBS. Ya veis que es muy sencillo. Si necesitáis alguna cosa en particular o no os funciona algo, dejadme un comentario que yo os contesto en el menor tiempo posible. Contesto todos los comentarios, os lo prometo, 100% certificado por Perno. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!